días. Para empezar pues, el contenido de la charla vamos a hablar un poco de historia sobre microbiología, la clasificación del patógeno, un poco de epidemiología, los factores de riesgo, cómo se transmite, la fisiopatología, manifestaciones clínicas, cómo diagnosticarla, tratamiento y pues un poco de prevención. Entonces pues para empezar vemos pues que el criptococo inicialmente pues era un microorganismo pues que no era en sí un patógeno, hasta que a finales del siglo XX pues empezó a ver que podía afectar al ser humano. Era poco común hasta 1970, se veía que afectaba a cierta población, básicamente poblaciones susceptibles, como vamos a ver, pues pacientes inmunocomprometidos que tienen deficiencias a nivel celular, entonces básicamente afectaba a este tipo de población. Ya hacia 1970, 1980, con la aparición del VIH, pues fue como, ya que se identificó pues en sí el patógeno como un importante causal que afectaba a este tipo de población. Digamos en 1990, en Nueva York se diagnosticaron más de 1000 casos de meningitis pues, asociados a criptococo. En los últimos años, con la aparición del tratamiento antirretroviral, pues se ha visto pues, que la disminución ha habido, pues, que la incidencia ha ido disminuyendo pues, debido a la terapia antirretroviral, pero esto pues, digamos, no es en todos los países. Hemos visto digamos, que en países como en continentes como África, en Asia, donde pues, no toda la gente tiene la oportunidad de tener un cubrimiento adecuado contra el VIH, pues todavía sigue siendo muy prevalente. En cuanto a la microbiología, entonces pues el criptococo pues es una basidomicota en orden de la Tremeliaceae, de la familia Tremeliaceae, un género criptococo, y se han descrito más de 30 especies. Sin embargo, pues la charla va enfocada hacia el criptococo neoformans y el criptococo gatti, pues, que son las dos especies que se han visto que son patógenas para el ser humano. Entonces, la levadura, el criptococo neoformans, vamos a ver que puede afectar tanto pacientes inmunocompetentes como pacientes inmunocomprometidos, mientras que el criptococo gatti básicamente va a afectar a esos pacientes inmunocompetentes. Vamos a tener pues que es una levadura redonda que puede llegar a tener de 5 a 10 milímetros de diámetro, y una característica del criptococo es que puede llegar a convertirse pues las denominadas células gigantes o células titán. Entonces, pues vamos a ver que es una característica en su virulencia, que pueden llegar a tener un diámetro de 80 a 100 micras. Ya vamos a ver más adelante, más a fondo esto. Entonces, un poco de la reproducción del microorganismo. Vamos a ver que el microorganismo puede tener tanto una reproducción asexual como sexual. La sexual, digamos que está en su ambiente común. El criptococo se encuentra principalmente en matas, pues, en árboles, en eucaliptos, y ahí se ha visto su reproducción asexual. La sexual ha sido documentada más que todo pues, en laboratorios in vitro. Entonces vamos a tener estas dos formas, que es la célula alfa y la A, que se van a fusionar, y esto pues, nos va a generar básicamente pues, una hifa. Esa hifa, digamos que va a evolucionar pues, a una forma más especializada, a un basidio, y este basidio va a tener aquí lo que son las esporas. Ya pues mediante la meiosis esas esporas van a salir de esta forma, y como vamos a ver, la cápsula, que es un actor muy importante del microorganismo, va después a formar esas esporas, pues van a tener su capsulita, lo que va a permitir que ésta se pueda reproducir mediante germinación. Y básicamente pues ese es el ciclo de vida del microorganismo. En cuanto a la clasificación, pues digamos, esa es la primera clasificación que se planteó, donde se clasifica en 3 variedades, teniendo en cuenta 5 serotipos, que está basados en las diferencias estructurales de la cápsula. Sin embargo, esta clasificación cambió últimamente a esta, donde se clasifican en 7 especies, donde hay 4 especies híbridas, básicamente, y estos pues van dependiendo pues del genotipo. Como vimos que tiene su cápsula, básicamente se clasifica pues en eso. En cuanto a la microbiología, entonces vamos a ver que inicialmente, como les mencionaba, el criptococo cuando era un patógeno, no era pues un microorganismo patógeno, sino que las condiciones ambientales y el mismo huésped, pues que somos los humanos, o vimos que las palomas también, como vamos a ver, pues pueden ser reservorios del microorganismo, han permitido que el criptococo se vaya adaptando y digamos también como que vaya evolucionando y teniendo otras características que le permitan pues afectar al ser humano. Entonces, como pues les mencioné, afecta principalmente a pacientes altamente inmunocomprometidos con defectos pues en la inmunidad. Entonces, pues aquí para empezar tenemos pues lo que es el microorganismo, inicialmente pues con su citoplasma, pues que tiene sus vacuolas, la mitocondria, pues lo usual, y esta va a ser la cápsula, que vamos a ver qué es lo que le va
dar su principal factor de virulencia. Ya lo vamos a ver más en detalle. Entonces, como les mencionaba, vamos aquí a tener el citoplasma, vamos a tener lo que es la cápsula, que la cápsula va a estar formada principalmente de dos polisacáridos, el glucoronoxilomanano y el glucoronoxilomonogalactomano. Esos son como los principales. Adicionalmente vamos a tener capas de proteínas, de beta-glucanos y de melanina, que también vamos a ver que es un factor de virulencia importante. Entonces, esta cápsula va a estar condicionada por diferentes factores ambientales, como es el pH, niveles de CO2. Y vemos que la cápsula pues, va a ser, digamos, también un factor protector del microorganismo y también va a ser un factor principal de virulencia. Entonces aquí vemos cómo la capsulita puede llegar a ensancharse y lo que, digamos, lo protege inhibiendo la fagocitosis. La respuesta inmune del organismo no va a permitir que se produzca la fagocitosis y también va a actuar como factor protector en contra de los factores estresantes como radicales libres. Y es un factor de virulencia principalmente pues, como vimos el componente GXM, que es el componente más abundante, donde va a inhibir la migración de neutrófilos y los leucocitos, pues disminuyendo pues, la respuesta inmunitaria. Adicionalmente disminuye la expresión de receptores de quimiosinas y también la unión de leucocitos al endotelio. Todo esto pues, nos va a generar pues, que haya una respuesta inmune deficiente, adicionalmente una inhibición en la producción de los anticuerpos y pues una alteración en la producción de las citoquinas y en la maduración de las células dendríticas, pues, que finalmente son las células que nos van a presentar los antígenos. Entonces pues todo este proceso se nos va a ver alterado, generando pues una alteración en la respuesta. Adicionalmente es una inductora de apoptosis. En cuanto a la melanina, entonces la melanina va a ser importante tener en cuenta que la melanina va a ser sintetizada por precursores del catecol como la dopamina y epinefrina. Tener en cuenta pues más adelante que tenemos bastantes niveles de estos en el sistema nervioso central. Todo esto va a ser sintetizado por la enzima lactasa y todo esto pues se va a generar durante todo el proceso infeccioso. Como vimos pues se localiza en la pared celular y acá un término muy importante que es el neurotropismo criptocócico. Entonces, lo que va a pasar es que, como sabemos, estas altas concentraciones que tenemos a nivel del sistema nervioso central en el catecol van a promover una protección del microorganismo, lo que va a hacer que, como vamos a ver, pues tenga como mayor tropismo para el sistema nervioso central. Entonces, la melanina pues, actúa como un factor protector en el microorganismo, entonces también le da resistencia a factores de estrés como radicales libres, radiación ionizante y calor. Es un microorganismo que puede crecer tanto a temperaturas bajas como temperaturas altas. Se ha visto que puede crecer hasta en 37 grados. Y adicionalmente disminuye la susceptibilidad a medicamentos antimicóticos. En lo que hablamos de factor de virulencia, entonces vamos a ver que esto le permite una difusión, una mejor difusión de pulmón a cerebro y adicionalmente va a producir una alteración en la producción de citoquinas y va a hacer que digamos que se proteja contra la acción de los macrófagos. Adicionalmente, el criptococo pues tiene estas enzimas que también le confiere pues su mayor patogenicidad. Estas enzimas pues, van a ser transportadas en las vacuolas que vimos anteriormente. Entonces tenemos la fosfolipasa. Esta enzima lo que ayuda es aumentar la carga fúngica, digamos, también ayuda a promover el crecimiento intracelular mediante el ácido araquidónico y también facilita la entrada al sistema nervioso central. La ureasa, que es más que todo afecta la parte pulmonar por la producción de ureasa. Vamos a ver que la ureasa le gusta el criptococo, entonces allí se va, digamos, que producir más. Eso también va a generar que se acumulen células dendríticas inmaduras, que pues nos va también a alterar la respuesta inmune, se genere un proceso inflamatorio mediado por linfocitos T helper y también ayuda a promover el paso a través de la barrera hematoencefálica. Y esto también, pues que es muy importante, la proteinasa, que básicamente lo que va a hacer es romper proteínas plasmáticas y degradar el colágeno, pues digamos que generando un mayor daño a nivel celular. En cuanto a las microvesículas, pues que es donde se van a transportar todas estas enzimas. Adicionalmente se pueden transportar precursores de la melanina, también precursores de la cápsula, y estas pueden estar en la superficie extracelular o pues también pueden llegar a interactuar con la célula del huésped y pues liberar, como ya dijimos, todas estas enzimas que pueden aumentar el daño.
Adicionalmente, pues también pueden penetrar barrera hematoencefálica. La variación fenotípica, que era lo que les mencionaba, entonces usualmente esto es un criptococo en su tamaño regular y vemos cómo puede llegar a alcanzar ser pequeñito a pues tener este tamaño que es la célula gigante. Tener en cuenta que la célula gigante puede llegar a tener hasta 20 veces el tamaño de una célula normal. Esta configuración, digamos que le genera pues mayor resistencia a la fagocitosis, y todo esto va a estar dependiendo pues también del ambiente en el que se encuentre el criptococo según el hueso. Pues en poco de ecología y epidemiología, entonces vamos a ver que el criptococo neoformans básicamente se encuentra más el serotipo A y D, mientras que el GATI, el B y el C. El criptococo neoformans lo vamos a encontrar más que todo en los excrementos de los animales, de las aves, principalmente palomas, canarios, loros, y en los árboles pues también, pero en los árboles es más predominante el GATI, sobre todo en el eucalipto. En cuanto a la epidemiología, pues el criptococo neoformans, pues como ya lo mencionamos, va a ser más en inmunocomprometidos, tiene una alta incidencia en África subsahariana y el sudeste asiático, y el GATI pues va a afectar más que todo en inmunocompetentes y es pues endémico en regiones tropicales y subtropicales. En cuanto a las manifestaciones clínicas, el criptococo neoformans básicamente pues, nos va a generar meningoencefalitis y la enfermedad diseminada, sobre todo en pacientes pues, con VIH-Sida. Y el GATI afecta más que todo pulmón, de una forma primaria, y está asociado con complicaciones a nivel del sistema nervioso central. Entonces, estos datos son tomados de un artículo latinoamericano, un estudio que se realizó, donde se tiene en cuenta, pues se consideró que el criptococo neoformans es la causa más importante de meningitis micótica en todo el mundo. Para el 2014 se estimaron 223.100 casos de criptococosis meningia en todo el mundo, y pues América ocupaba el tercer lugar en el mundo con una incidencia de 5.300 casos por año. A nivel de Latinoamérica, Brasil y Colombia son los países donde más se encuentra, con una estimación de 1.000 a 2.500 casos, aunque esto pues está también teniendo en cuenta población adulta. Y en Colombia se estimó una incidencia de 2.5 por 100.000 habitantes. Se consideró que la criptococosis es la micosis oportunista más común en pacientes con VIH-Sida, con una prevalencia del 76%, y es la segunda infección oportunista más frecuente a nivel del sistema nervioso central después de la toxoplasmosis. En cuanto a los serotipos, digamos que el más común, el 95% de las infecciones va a estar causada por el criptococo neoformans, el serotipo A. El restante va a estar por el criptococo neoformans serotipo D, y el GATI el serotipo B y C. Adicionalmente, pues tener en cuenta que el criptococo neoformans, el serotipo A, pues que es el mayor causante, se encuentra pues a nivel de todo el mundo. Bueno, el D está principalmente en países europeos, y el GATI tenerlo presente en las regiones tropicales y subtropicales. Estos pues nuevamente son datos del estudio latinoamericano que se hizo en 2018, donde vemos a Colombia pues ocupando el segundo lugar después de Brasil, y pues vemos que el criptococo neoformans, el serotipo BN2 pues es el más prevalente, y el GATI el BG2. En cuanto ya pues datos más pediátricos, en Colombia se realizó este estudio que fue entre 1993 y el 2010, donde se documentaron 1.578 casos. De esos, el 2.6 eran en menores de 16 años. Se estimó una incidencia anual de 0.017 casos por 100.000 niños en menores de 16 años. Sin embargo, en el norte de Santander se encontró que era más prevalente, y pues su incidencia era mayor, con 0.122 casos por 100.000 habitantes. Adicionalmente, pues las principales ciudades donde se encontraron pues fueron Bogotá, norte de Santander, Valle, Antioquia y Huila. En este estudio pues también hablaban que el criptococo se presenta más que todo en población masculina. No se sabe exactamente pues por qué ese nombre, pero es a nivel general, tanto en adultos como en niños, y pues la población que más se vio afectada fueron pues entre los 6 y los 15 años. Entre los factores de riesgo que encontramos, pues son pacientes básicamente que van a tener pues alguna alteración en su inmunidad, principalmente pacientes con infección por VIH, que estén recibiendo terapias inmunosupresoras o con anticuerpos monoclonales, pacientes que hayan sido llevados a trasplantes
de órgano sólido, pacientes que tengan enfermedades linfoproliferativas, sarcoidosis, enfermedades reumatológicas y pues que por ende estén en tratamientos inmunosupresores, y enfermedades hepáticas crónicas pues que estén en fase de descompensación. En cuanto a la transmisión, entonces vamos a ver, como lo mencionamos, que pueden estar en aves, ¿sí? Adicionalmente, pues digamos que el criptococo debido a su reproducción asexual le permite pues permanecer como huésped en este tipo y después salir pues en las heces de los animales, y ahí pues pueden llegar otros animales e infectarse, y pues infectar lo que es nuestro ambiente, que van a ser básicamente las plantas, o nosotros al tener contacto con los excrementos de los animales. Estos esporas van a entrar a través del sistema respiratorio, y vamos a ver ya ahorita más detalladamente cómo pues se puede realizar la diseminación hematógena, que básicamente lo que va a comprometer es el sistema nervioso central, generando una meningoencefalitis. Entonces, aquí lo que les mencionaba de la adaptación que tenía el criptococo, entonces pues el criptococo, para poder entrar mediante vía respiratoria, tiene que estar en forma pues pequeña. Una vez él ya llega a pulmón, digamos que ya va con todo y la capsulita se engancha para poder inhibir pues toda la respuesta inmune que se le puede generar. Entonces aquí vemos cómo se transforma el criptococo. Aquí vemos básicamente la respuesta usual que se debe dar contra el criptococo, que va a ser pues básicamente mediada por los macrófagos. Entonces tenemos una vía clásica que es mediada por los TH1, donde básicamente, ahora también va a estar mediada pues por el interferón gamma. Eso es TH1. Sí, señor. Y por la oxígeno sintetasa. Esta oxígeno sintetasa lo que va a hacer es activar la alerginina, que nos va a producir óxido nítrico, y ese óxido nítrico pues lo que nos va a hacer es pues, inhibir el crecimiento del criptococo y pues digamos que matando. Y una vía alterna que es mediada por TH2, donde va a estar mediado por la ARG1, que es una arginina. Esta arginina nos va a activar la L-arginina. La L-arginina nos va a producir urea. Como les había mencionado, al criptococo le gusta la urea, entonces bueno, inicialmente se puede aumentar la respuesta, pues, las concentraciones del criptococo, pero llegan estas proteínas que son las YM, y mediante CD26 lo que van a hacer es aumentar la fagocitosis, digamos pues que contener el microorganismo. Eso es en situaciones normales lo que pues debe pasar. Ya a nivel más grande, entonces bueno, tenemos nuestro criptococo que va a llegar, y lo que ya vimos anteriormente, se va a generar la respuesta en el macrófago alveolar. Este macrófago alveolar lo que va a hacer es estimular la producción de CSL2, que lo que va a hacer es llamar más macrófagos, más monocitos, células dendríticas, y las células dendríticas pues nos van a hacer la presentación de antígenos mediante TH1 y TH17, liberando el interferón gamma, interleuquina 16, interleuquina 10 y el factor de crecimiento de granulocitos, que a su vez pues va a aumentar la respuesta pues de monocitos, de macrófagos, y se van a pues, lo que ya vimos anteriormente, se va a dar toda la respuesta que genera el macrófago conteniendo pues el patógeno. Adicionalmente, digamos que con la migración de todas estas células se va a formular lo que es el granuloma, que va a contener en sí al microorganismo. Tener en cuenta que este granuloma puede quedarse inactivo, latente, y digamos cuando la persona tiene una infección o tiene una disminución en alguna alteración en la inmunidad, esto se puede reactivar y pues generar la infección. Entonces, ya en la parte pues de la enfermedad, vamos a ver pues que un paciente con inmunosupresión, alguna deficiencia, no puede generar pues toda esta respuesta inflamatoria, y lo que va a hacer pues que el criptococo pues va a arrasar con todo, va a generar pues toda la respuesta inflamatoria, y vamos a ver pues que le va a quedar muy fácil pues diseminarse a través del resto del organismo. Entonces, aquí ya el criptococo pues invadió el pulmón. ¿Qué pasa? Entonces ese criptococo, como respuesta a en respuesta a toda la respuesta inmune que está generando la persona, lo que hace es liberar estas sustancias, CAP1, AP1, bueno, sustancias que lo que hacen es defenderlo, pueden llegar a romper el granuloma también, y una vez pasan esto, entonces pueden llegar a la circulación sistémica a través también de monocitos infectados, y así pueden llegar a un capilar cerebral. Y entonces, ya estando en el capilar cerebral, hay varias formas en que el criptococo puede atravesar barrera hematoencefálica. Está la forma paracelular, puede que haya una grietica, un huequito, y pues digamos que por ahí se cuela el criptococo, y la transitosis, que es mediante vesículas. Y también pues que entre a través mediante un monocito infectado.
Esto es nuevamente para mostrarles cómo pues el macrófago atraviesa mediante la transitosis bueno, el vaso celular, y aquí también cómo pues llega pues en su macrófago alveolar, sale y mediante transitosis pues puede llegar al parénquima cerebral. En cuanto a las manifestaciones clínicas, vamos a ver que principalmente se va a ver afectado el pulmón y el sistema nervioso central. Sin embargo, vamos a tener en cuenta que un paciente que esté severamente inmunocomprometido puede llegar a tener cualquier, pues, o sea, puede llegar a afectar cualquier parte, incluido piel, articulaciones, ojos. Los niños con VIH pueden llegar a tener manifestaciones similares a las de los adultos, y pacientes que tengan SIDA, muy frecuente, van a tener un compromiso ya pues masivo extrapulmonar, criptococcemia, y pues una enfermedad del sistema nervioso central extensa. En cuanto a manifestaciones clínicas, la presentación en pacientes VIH seronegativos va a ser pues muy variable. Muchos pueden llegar a ser hasta sintomáticos, pueden tener síntomas crónicos como agudos, para que tengan pues una duración de hasta meses de clínica, y hay pacientes pueden tener un deterioro muy rápido. En trasplantados se ha visto que tiene una incidencia, que tiene un inicio, 21 meses, se pueden manifestar 21 meses después de realizado el trasplante. El 68% de los casos pueden ocurrir al año después del trasplante, y un 52% pueden tener una afectación del sistema nervioso central e infección diseminada. En cuanto a la criptococosis pulmonar, entonces va a ser infrecuente que sea una manifestación primaria en los niños. Adicionalmente, en los inmunocompetentes vamos a ver que la mayoría van a ser asintomáticos, hasta un tercio pues no van a presentar ningún tipo de sintomatología, y cuando digamos presentan sintomatología pues puede ser igual que en los inmunocomprometidos, una sintomatología respiratoria crónica donde pues presentan tos, fiebre, dolor torácico, disnea y pérdida de peso. Pues digamos, hablaban que es frecuente que nos llega pues un niño así, uno pues lo que primero piensa, no se sospecha principalmente el criptococo, no es lo primero que piensa. Entonces muchas veces lo que hace es que se encuentra como un hallazgo secundario, por decirlo así, y hay que pensar siempre en co-infección con el Mycobacterium tuberculosis y el Aspergillus, ya que es frecuente. En la radiografía pues se pueden encontrar hallazgos diversos, pueden haber patrón nodulares, infiltrativos, intersticiales, pero digamos que el patrón nodular es el principal y el que más se puede ver. En cuanto a la meningoencefalitis criptocócica, entonces va a ser la manifestación más frecuente en pacientes inmunocomprometidos. Se va a presentar más que todo en pacientes con un recuento de CD4 menor a 100, y como ya les mencionaba, pues en África subsahariana y sudeste asiático, pacientes donde no se tiene un tratamiento adecuado para el VIH puede llegar a ser muy prevalente. Entonces puede manifestarse con pues los síntomas que ya conocemos de una neuroinfección. Pueden ser síntomas leves a síntomas pues ya más severos, como dolor de cabeza, náuseas, vómito y fiebre. Adicionalmente convulsiones, alteración del estado de conciencia, fotofobia, dolor abdominal, meningismo. Y tener en cuenta el criptococo gatti, que puede llegar a generar complicaciones a nivel central, como criptococomas cerebrales e hidrocefalia. Pues para el diagnóstico de la meningoencefalitis criptocócica, pues importante el antígeno. Adicionalmente se sugiere realizar una neuroimagen, pues hay que siempre pensar en estos pacientes que pueden tener hipertensión endocraniana, pues por la presencia de masas que pueden llegar a tener. En la neuroimagen podemos encontrar realce meningio, masas parenquimatosas, hidrocefalia o edema cerebral, y pues siempre hay que hacer una punción lumbar, donde básicamente lo que vamos a encontrar son predominio de mononucleares, la hipoglucorraquia, la hiperproteinorraquia. Tener en cuenta que el 25 al 30% pueden tener un líquido cefalorraquídeo normal, y siempre pues se debe cultivar, y pues evaluar la presión de salida, que usualmente pues suele estar elevada. Adicionalmente, últimamente se ha venido haciendo se llama la prueba de flujo lateral, que se ha equiparado, digamos, en países donde no se tienen todos estos medios diagnósticos, que básicamente cuenta es una tira reactiva, que se puede utilizar tanto en sangre como en orina como en líquido cefalorraquídeo, y pues digamos que se obtiene un diagnóstico muy rápido si hay o no presencia del criptococo. Entonces estas son imágenes básicamente de lo que puede causar desde pues, de pequeñas lesiones hasta aquí ya masas, básicamente por el criptococo gatti, que es el que suele causar esto. En cuanto a las infecciones cutáneas, entonces es la tercera manifestación más común.
Ya cuando la tenemos, estamos hablando de que tenemos una diseminación hematógena. Inicialmente podemos tener pápulas, pústulas que pueden evolucionar a abscesos y úlceras. Es muy frecuente en pacientes trasplantados que estén en manejo en contacto de limus. Y pues también tenemos que tener presente que se puede dar por inoculación directa, al estar en contacto con alguna de las árboles o matas que tienen el criptococo, pues también se puede inocular. En cuanto a la infección ocular, pues otra de las más frecuentes, los pacientes pueden debutar con parálisis ocular, con papiledema, con enfermedad retiniana, y pues todo eso nos puede ayudar a generar una ceguera irreversible. Y pues aquí tenemos las lesiones que pueden llegar a causar estas lesiones, las manchas blanquecinas. Como les mencionaba, pues puede llegar a afectar cualquier parte del organismo, sobre todo en pacientes que estén severamente inmunocomprometidos. La osteomelitis también es frecuente, sobre todo a nivel de columna lumbosacra, peritonitis, las glándulas arenales, corazón, hígado bajo, próstata, bueno, puede llegar a cualquier lugar. Entre las complicaciones que se pueden generar con el criptococo, entonces tenemos el síndrome inflamatorio de reconstitución inmune. Esto se da por, digamos, un cambio en la respuesta inmune, tenemos una respuesta TH2, y digamos que por la restauración de la inmunidad, esta cambia una respuesta TH1, que digamos es más fuerte, proinflamatoria. Entonces, podemos tener esta complicación. Ya ahorita hablamos más de los síntomas y esto. Para eso se tiene que tener en cuenta una carga fúngica al inicio, digamos, entre más alta, pues mayor probabilidad hay de que se presente. Un paciente que no tuvo una respuesta inmune y que tuvo una respuesta inmune eficaz al inicio de la infección también la puede tener, y pues se presenta cuando hay una restauración rápida de la inmunidad, y también se genera una diferencia en las expresiones de citoquinas y quimiosinas que facilitan pues este síndrome. Entonces, hay que tener presente que puede ocurrir antes o durante la terapia antimicótica. Es muy frecuente en pacientes con VIH e infección del sistema nervioso central, tener en cuenta también que tiene una morbilidad y mortalidad pues importante, y en pacientes trasplantados un 5-11% pueden tener riesgo pues de falla del injerto. Entonces, se describen estos criterios diagnósticos donde pues hablan de que aparezcan, digamos que aparezcan, o si el paciente ya los tenía, se deteriore, empeore. Entonces tenemos unos criterios clínicos y unos criterios radiobiológicos, donde a nivel del sistema nervioso central, pues que las imágenes que teníamos a nivel, las neuroimágenes empeoren, también aparición de pleocitosis, hipertensión endocraniana, ya sea con o sin hidrocefalia, a nivel pulmonar, que haya presencia de nódulos, cavidades, masas o efusiones pleurales, o que haya aparición pues, de linfadenopatías, alteración a nivel de piel, de tejidos blandos y de lesiones osteoarticulares. Hay que tener en cuenta que la histopatología debe mostrar lesiones granulomatosas, y un paciente que esté recibiendo una terapia pues, adecuada, que tenga unos síntomas que no puedan ser explicados debido a otra alteración, a otra infección o otro proceso asociado, pues ya sea una neoplasia o alguna otra cosa. Solamente tenemos los cultivos negativos, y los biomarcadores van a estar, digamos, estables respecto al inicio de la infección. Entonces, vamos a tener que los pacientes básicamente van a tener una clínica pues igual que la infección, de hecho no va a cambiar casi. Es común la enfermedad del sistema nervioso central, pues sí se puede ver asociada a linfangitis, neumonitis, mediastinitis, afectación de tejidos blandos, y como vimos para el diagnóstico, pues la histopatología con la inflamación granulomatosa, los cultivos van a estar negativos, y tener en cuenta la presión de apertura de líquidos cefalorraquídeo y el recuento de glóbulos rojos, que suelen estar más aumentados de lo normal, y pues esto nos puede llegar a indicar la presencia del síndrome. Para el tratamiento pues se debe continuar igual terapia, digamos la terapia antifúngica no se debe suspender ni nada, se debe seguir. Se puede administrar corticoides, tener en cuenta que no se debe administrar como profilácticamente, sino una vez cuando se produce. Exactamente, cuando se produce se administra, si no, pues no. Se puede llegar a administrar inmunomoduladores en caso de que el paciente sea refractario al tratamiento con los esteroides, y se puede utilizar pues otros medios como el drenaje lumbar terapéutico o drenar los ganglios supurativos en dado caso que el paciente los presente. Para el diagnóstico de la patología, entonces, básicamente pues se da la detección del microorganismo, mediante examen directo utilizado con tinta íntegra, pues que es esta tinción que vemos aquí, que es la más usada. En pacientes con VIH va a ser pues muy sensible, una sensibilidad mayor al 80%, en pacientes pues, que no tienen VIH la sensibilidad ya puede disminuir de 30 a un 50%. Adicionalmente, el cultivo pues, es un microorganismo pues, realmente de fácil crecimiento, puede llegar a crecer entre 48 a 72 horas.
Y en pacientes con VIH, pues la mayoría de los casos va a crecer mayor a un 90%, ya pues pacientes no VIH puede llegar a ser menos del 50% del crecimiento que encontremos. En cuanto a la citología y la histopatología, estas son pues las tinciones más utilizadas. Básicamente lo que vamos a buscar es la cápsula. Entonces esta tinción es la de mucicarmina. Vemos aquí la coloración violeta que nos va pues mostrar la parte de la cápsula. Y esta es la de Fontana Mason, que lo que pinta es la melanina. Vemos ahí también el violeta, que es la melanina del criptococo. El azul de Alcian también. Y otro pues es el PAS y pues para el diagnóstico pues también es súper importante la serología, que no puede faltar, ya sea pues en sangre, en orina o en líquido cefalorraquídeo. Los pacientes que tienen meningitis, pues la mayoría, más del 90% pues va a salir positivo y tiene una sensibilidad del 93 al 100%, del 93 al 98%, dependiendo pues del sitio donde se tenga la muestra, pero usualmente pues nos va a dar el diagnóstico. En cuanto al tratamiento, el tratamiento consta de 3 fases: una fase de inducción, de consolidación y de mantenimiento. Entonces, para la fase de inducción podemos tener 3 regímenes. El primer régimen, pues el recomendado, que sería el ideal, que es la fotericina de oxicolato asociada a flucitocina. La flucitocina pues la recomiendan sobre todo en uso de pacientes que estén severamente comprometidos a nivel pulmonar y pues que tengan meningoencefalitis. Si se utiliza este régimen, bueno, pues va a ser por 2 semanas. Adicionalmente, se puede utilizar, en dado caso pues que tengamos un paciente con una alteración a nivel renal, se puede utilizar la anfotericina liposomal asociada a fluconazol. Digamos que ya el régimen puede aumentar de 4 a 6 semanas, o se puede utilizar, digamos que solo el fluconazol, pero ya digamos a dosis muy altas, de mayores de 800, refieren lo ideal 1200, pero ya vemos que el tratamiento se va a 6 semanas, o inclusive pues dependiendo también de 10 a 12 semanas. En pacientes pues que estén muy comprometidos, hay que evaluar también, porque pues esto no es absoluto, todo depende de la clínica del paciente, puede llegar a ser más tiempo. En la fase de consolidación y mantenimiento, pues básicamente se utiliza el fluconazol. En la de consolidación, una dosis de 400 miligramos por 8 semanas, y la de mantenimiento, fluconazol 200 miligramos. Y inicialmente refieren pues que el tratamiento es por 1 año, pero pues ahí digamos hay que ver también el estado inmunológico del paciente. Estos pacientes pues hay que ver que ya hayan reiniciado su terapia antirretroviral, y una vez tengamos un recuento de ese mayor a 100, digamos que se podría suspender, pero inicialmente 1 año. Los corticosteroides, digamos que solo están descritos para el manejo del IBIS, el síndrome de respuesta inflamatoria. Usualmente pues, se puede utilizar prednisona o dexametasona en un manejo de 2 a 4 semanas, y el uso de rutina no está recomendado, solo pues cuando el paciente lo necesite. Adicionalmente, la punción lumbar se ha escrito también que aumenta la supervivencia, ayuda a disminuir la presión intracraneana, y pues tener en cuenta pues que se debe realizar previamente una imagen pues para con presión, con control de presión. Sí. Y en cuanto a la prevención, básicamente pues tener el diagnóstico del VIH, conocer pues la población que está en riesgo, básicamente. Se ha visto que el fluconazol profiláctico se ha utilizado en algunos lugares, pero se ha visto que es poco costo efectivo, que no aumenta realmente la supervivencia y sí puede llegar a generar resistencia. La OMS está realizando esto que se llama Screen and Treat. Entonces es en adultos en áreas endémicas, pacientes que han sido diagnosticados con VIH, digamos, recientemente, y se detectan unas cargas menores de CD4, entonces lo que hacen es tratarlos de una vez. No está recomendada la profilaxis ni screening en pacientes trasplantados. Básicamente es como detectar bien el VIH, conocer la población que puede estar en riesgo para tenerlos en cuenta. Bueno, muy bien, Liliana, muy bien revisado. Preguntas. En las pruebas que se mencionaban, en látex, en orina o en suelo, digamos que la sensibilidad es igual en cualquiera de las dos, o preferiríamos una sobre otra. Digamos que en orina y en suero podrían usarse, es más fácil de pronto tomarla en orina porque no hay que pinchar al paciente, pero generalmente en pacientes muy inmunocomprometidos se hace en sangre, en suero.
No es exclusivo del VIH. Digamos que el criptococo sí ha predominado en los pacientes con VIH que están muy inmunocomprometidos, que tienen realmente el diagnóstico de SIDA, ¿sí? De AIDS, y con CD4 por debajo de 100. Sin embargo, se puede dar aún por debajo de 200 o por debajo del 15%. Eso para los mayores de 5 años en la población pediátrica y en adultos. Pero cuando son niños, los CD4 no tiene que uno esperar a que sean 100, porque los niños menores por ejemplo de 1 año, sí, yo hace mucho tiempo no veo, pero yo tuve pacientes con criptococosis meningia con VIH, con CD4 por debajo en porcentaje del 15% en general, y dependiendo de la edad, en menores de 1 año, que el rango de severidad es menor de 750, generalmente puede ser menor de 500, y de 1 a 5 años menor de 1500, pero generalmente menor de 1000. CD4 sin conteo total, o sea, muy inmunosuprimidos, pero también se puede dar en pacientes con otras, digamos, inmunodeficiencias primarias o secundarias, donde los linfocitos T son los que están alterados, o sea, los CD4, con linfopenia muy severa, tienen ese riesgo, especialmente pues que vivan en zonas endémicas. Siempre por eso uno pregunta, contacto con pájaros, van a cuevas, eso es importante preguntar cuando hay por ejemplo, una neuroinfección. Últimamente hemos tenido varios pacientes que le hemos pedido y no han salido nada. Entonces, siempre que no ha sido VIH, pero con linfopenias muy severas en esos pacientes que hemos tenido últimamente y que viven de pronto en áreas tropicales, hay que pensar mucho. Nosotros somos área tropical, pero Bogotá pues, le ayuda al frío, la altura. El síndrome de reconstitución inmune es muy importante, ¿sí? Porque eso es cuando un paciente inmunocomprometido se describió y se ha descrito muy bien en los pacientes con VIH, con SIDA, en quienes de pronto el debut inicial fue una criptococosis diseminada pulmonar y meningia, y pues hay que empezar el tratamiento de la infección primero e ir dando el antirretroviral luego, que se puede presentar el sistema de reconstitución inmune no solo con criptococosis, sino con tuberculosis, con cualquier otra infección oportunista o no, pero que el paciente cuando empieza con la terapia antirretroviral, estando en la terapia antifúngica, a recuperar los CD4, entonces hace una reacción de hipersensibilidad y puede hacer manifestaciones, o sea, el paciente que viene siendo tratado y viene bien y de pronto hace empeoramiento, hay que pensar y que está en ese proceso de reconstitución de la parte inmune por antirretrovirales, o si fuera un inmunocomprometido por otra razón y se le baja la inmunosupresión para que pueda responder, puede hacer reconstitución inmune, y el tratamiento implica manejo corticoide, ¿sí? Y si hay compromiso del sistema nervioso central, pues aumenta la presión intracraneana porque hay más inflamación y toca hacerle compresión muchas veces, a veces toca hacerle derivaciones. Entonces, pues, ese es siempre en neuroinfección se recomienda la combinación de anfotericina B de oxicolato con 5-fluoxitocina. La 5-fluoxitocina a veces no es tan fácil de conseguir, pero uno la puede pedir acá, viene en forma oral, y pues hay que vigilar nefrotoxicidad. Básicamente eso. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien.